Así es, desde el día de ayer que se dio a conocer algo que de pronto mucha gente de la ciudadanía sabía y conocía que ocurría dentro de los centros penales, pero que sin duda es una cosa que, bueno, por lo menos a nivel personal debo decir que es bastante preocupante la administración de estas famosas pulperías, podemos llamarlos, dentro de los centros penales, y que en algunos casos, como el que se dio ayer a conocer en Limón en conferencia de prensa, pues preocupa que incluso algunos generen ganancias de hasta 500 millones de colones al año. ¿A quién van esas ganancias? ¿A quién se beneficia de esto? Y sobre todo el tema de costos. O sea, estamos hablando de un tema de comercio dentro de un centro penal, y para eso nos acompaña don Gerald Campos, ministro de Justicia, a quien damos la bienvenida. Don Gerald, gracias por atender a Noticias Trivisión. A ver, don Gerald, creo que para mucha gente fue sorpresivo, aunque mucha gente sabe que esto siempre ha existido, pero para muchas personas fue inusual saber que dentro de los centros penales hay una pulpería para los propios privados de libertad. ¿Desde cuándo existen estas pulperías, don Gerald? ¿Y quién las administra? ¿Quiénes son los responsables de estas? Ok, vean, nosotros llegamos aquí al ministerio a poner un poquito de orden dentro del sistema penitenciario. No ha sido fácil. Estamos hablando de 14 operativos diarios, más de 12.300 operativos para decomisar gran cantidad de celulares, de droga, más de 530 kilos de droga y más de 42.000 armas blancas. En este proceso de conocer el sistema penitenciario nos damos cuenta que existen estas pulperías. Obviamente vamos por etapa regulando, no podíamos regularlo todo al mismo tiempo. El año pasado decidimos hacer una circular para empezar a regular hacia la mínima y llegar al momento cero donde ya no existan. Emitimos la circular, obviamente a raíz de muchas denuncias que nos están llegando, de las grandes cantidades de dinero que ahí se manejan, donde ya hemos denunciado esto al Ministerio Público, de eventuales funcionarios de nosotros que han sustraído dinero de esas ganancias, que ya está en el Ministerio Público. Nos han dicho que muchos de ellos reciben dinero, que inclusive hasta marchamos se pagan. Eso nos ha preocupado. Usted sabe que hay una lucha constante contra la corrupción y creamos la unidad anticorrupción. Emitimos la circular. Estamos monitoreando todo esto cuando en eso un grupo de privados de libertad, usted sabe que dentro de los centros ellos tienen sus grupos que dominan, sus capos, por decirlo así, presenta un incidente ante el juez ante el juez de ejecución de Limón, poniendo sus argumentos, le dan audiencia a la directora del centro penitenciario de Limón y al fiscal de ejecución de la zona de Limón. Y ambos se vuelven complacientes diciendo que pobrecitos, que hay que ayudarles, que se debe mantener, porque les estamos afectando sus derechos fundamentales. En resumen es lo que dicen. El juez resuelve y en lugar del juez de darnos audiencia a nosotros, que emitimos la directriz, nos obliga que en un plazo de 15 días, según notificación hecha el 20 de noviembre, tenemos que abrirlo y dejar eso a la libre. ¿Quién administra eso? Los privados de libertad. El sistema penitenciario no tiene... ¿O quién domina? Los privados de libertad. El sistema penitenciario no tiene plazas para administrar. No tenemos el control. No sabemos qué hacen con las ganancias. No sabemos cómo se eligen las personas que venden. No sabemos, o sí sabemos, porque muchos privados nos han dicho que están siendo amenazados por estos grupos de poder para que lleven dinero, para que compren, para generar ganancias. Es lamentable esta situación. La orden directa que hay es que vamos a trabajar en una resolución administrativa porque vamos por el cierre de estos centros. Para cualquier ciudadano, el abrir un negocio, el abrir una pulpería implica patentes, permisos de salud, de funcionamiento, tener planilla, tener seguros, pagar impuestos. Ellos en la cárcel no hacen nada de eso, y lo más grave, están en terreno público y es el sistema penitenciario, o más bien todos los costarricenses, tras que hay que mantenerlos estando en prisión, porque hay que darles seguro, hay que darles educación, hay que darles alimentación, permitirles visitas íntimas, tenerles teléfonos fijos. Ahora resulta que tenemos que permitir el comercio abierto. Y yo digo, ¿qué hay de fondo? Porque es tanta la insistencia en coadministrar los sistemas penitenciarios cuando un juez de ejecución está precisamente para valorar el cumplimiento de la pena, no como nosotros dentro del sistema penitenciario actuamos y ponemos las cuestiones en orden. Doña Gerald, usted utilizó una palabra que en las últimas semanas ha dado mucho de qué hablar, y es derechos. A ver, dice usted, yo le preguntaba hace poco que me explicara para qué necesitaba dinero un privado de libertad, si adentro tiene comida, tiene seguro social, pues prácticamente se le otorga todo
a lo que debería ser mínimo. Sin embargo, me decía usted que es un derecho que ellos tengan dinero. Ahora, ¿para qué se necesita dinero dentro de una cárcel? Y para eventualmente seguir cometiendo sus fechorías. Usted sabe que el crimen organizado trabaja. Hay líderes que están dentro del sistema penitenciario que siguen dando órdenes. Hay homicidios que se cometen a través del sicariato. Los mismos privados de libertad que no están involucrados con estos grupos de poder dentro del sistema penitenciario son oprimidos y son agredidos. Entonces necesitamos hacer un balance. ¿Y qué hay que hacer aquí? Mantener el orden. Somos nosotros los que estamos dentro del sistema penitenciario los que tenemos que decir qué se permite y qué no se permite. No entiendo por qué un juez de la República, un juez de ejecución, defiende esto y para qué, si sabemos que estas ganancias terminan siempre en actividades ilícitas. Doña, si una persona de bien afuera en su barrio quiere poner una pulpería, tiene que pedirle permiso a la municipalidad, tiene que pedir irse a inscribir a Hacienda. Si va a tener algún colaborador, tiene que ir a la Caja Costarricense del Seguro Social, y un montón de entidades gubernamentales a las cuales tiene que responder. Yo le pregunto, dentro de la cárcel, ¿a quién le responden los privados de libertad? A nadie. Y ahora resulta que un juez complaciente simplemente le sigue tolerando este tipo de hechos, y esto es lo que no se vale. Yo entiendo que tenemos que respetarle sus derechos, y estamos en un sistema penitenciario que se ha caracterizado por respetar sus derechos, pero aquí hablamos de una actividad que durante muchos gobiernos se permitió, porque eso tiene su tiempo. Nadie quiso poner el alto, seguro tuvieron miedo. Nosotros estamos entrando fuerte y en orden, ajustados a derecho, y tenemos que enfrentarnos con todos ellos para mantener el orden, pero ahora también hay que enfrentarse con un juez. Y yo no entiendo, si todos debemos de unirnos para mantener el control, ¿por qué en estas cosas que son administración pura de un centro penitenciario también tiene que intervenir un juez? Y yo me pregunto, ¿cuál derecho fundamental le estoy afectando con que no se dé una actividad mercantil de ese tipo, donde no es legal, no tiene los permisos, no hay seguros, no hay planilla, no se paga impuestos? Están en propiedad del Estado, que todos los costarricenses pagamos, y tras de eso hay que pagarle la luz y el agua para que tengan los congeladores y un montón de cosas más. Yo creo que aquí ya hay muchas cosas que están pasando de la raya, y el problema es que si queremos disciplina, parece que estos grupos de privados de libertad están aliados con otros grupos de funcionarios públicos que los protegen. Doña Ana, ahí están en pantalla las imágenes que ustedes ayer dieron a conocer. Es impresionante ver cámaras de refrigeración, algunas hasta helados, cámaras de congelación, luces, el espacio físico. A veces se habla de hacinamiento, que no hay espacio en las cárceles, pero hay espacio para pulperías y espacios amplios, incluso algunos con bodega. Se logra ver en las imágenes. ¿Seguimos pagando eso todos los costarricenses? Claro, lo estamos pagando, y por eso es que queremos hacer un alto, y veníamos en ese camino. Lo que menos esperábamos, es interesante, es que se les uniera al Poder Judicial, que eso es grave, pero ¿sabe qué es lo más grave? Que hemos denunciado penalmente al juez, administrativamente al juez en la inspección judicial y administrativamente a la directora, y que curiosamente ayer, después de la conferencia de prensa, donde apenas estábamos recibiendo las confirmaciones de las denuncias porque las pusimos en línea, el Poder Judicial salga con un comunicado diciendo que el juez actuó legalmente. ¿Y qué pasó con la investigación del Ministerio Público? ¿Será que la desestimó no más entrando? ¿Esa es la justicia pronta y cumplida que queremos? Don Gerald, otra pregunta. Dice usted que a partir de ahora buscarán hacerlo de forma administrativa, estos cierres. ¿Apelando a qué, don Gerald? Porque se van a comer una bronca fea, porque los privados de libertad parece que ellos mejor que nadie conocen los derechos que tienen, y sobre todo van a afectarles algo que a la mayoría siempre le ha dolido, y es el bolsillo. Apegado al principio de legalidad, nosotros como funcionarios públicos debemos de permitir y hacer lo que la ley nos regula. En este caso, este tipo de actividad no está regulada por la ley. Al no estar regulada por la ley, no tener permisos de funcionamiento, las patentes, los permisos de salud, no estar inscritos como patronos, no estar inscritos en tributación. Estamos hablando de una actividad mercantil a vista y paciencia de mucha gente que nadie quiso ponerle alto, y nosotros le estamos poniendo alto. Ese ejemplo de ayer fue en Limón. Pero esto ese ejemplo de ayer no fue en Limón, esto fue aquí en Alajuela. En Alajuela. Sí.
Pero el tema de el juez que avala es en Limón. Es en Limón. Entonces eso quiere decir que esto se replica en otros centros penales. Se replica porque cada uno de los centros penales tiene una pulpería de estas, y era lo que veníamos regulando. Íbamos en un proceso retrocediendo. Le limitábamos ciertos productos en la primera etapa, hubo otra segunda etapa con otros hasta llegar al cierre. No nos dejaron hacerlo pausadamente. Tengo mis equipos legales, tengo al director de adaptación social, al director de la Policía Penitenciaria y al viceministro de Justicia trabajando en eso, porque la otra semana le presentamos al señor presidente la ruta que vamos a seguir, tanto administrativamente como de control en materia de seguridad, porque queremos cerrarlos manteniendo el orden. Ya en un solo local 500 millones de colones al año. Eso nos sorprendió cuando nos llegó esa información, empezamos a investigar y vimos esas sumas exorbitantes. Mira que eso lo pusimos en conocimiento del Ministerio Público. No puede ser posible que esto se dé, no puede ser posible que nosotros no tengamos el control absoluto y total del sistema penitenciario. Aquí pareciera que ser privado de libertad es beneficio de un montón de derechos. ¿Y qué pasa con los derechos de todos los ciudadanos justos, honrados, que pagan impuestos y que de esos impuestos se utiliza el dinero para mantener estos centros? Doña, otro tema también importante es que esto se puede prestar, a mí me preocupa el tema del abastecimiento, por ejemplo, ¿quién lleva lo que se vende ahí? ¿Quién verifica? Incluso tienen que destinar ustedes recursos para estar revisando lo que entra, claro, que no venga contaminado. Exacto, esas son las empresas que les dan les proveen a ellos tienen sus contratos con las empresas, llegan, piden, almacenan. Eso no va a ir más. Queremos iniciar un 2025 con esto limpio y en ese camino vamos. Y don Gerald, también decía usted, hace poco descubren a un oficial de la Policía Penitenciaria que toma dinero de estas ganancias. No de la Policía Penitenciaria, sino de adaptación social. Uno de los administradores o directores de una cárcel, nos dimos cuenta de la situación por información confidencial, investigamos a lo interno, recopilamos evidencia y la trasladamos al Ministerio Público. ¿A quién le robó? Está interesante definirlo, porque según entiendo lo que me ha comentado el director de adaptación social, la gran duda que tiene el Ministerio Público es si no son fondos públicos, ¿dónde está el ofendido? Y yo quiero ver cuál privado de libertad va a ir a poner la denuncia de que le sustrajeron un dinero. Bien, doña Yara, le agradezco muchísimo el tiempo. Definitivamente esto es algo que debe replantearse en nuestro país, y sobre todo aquellas instituciones sobre las cuales pasan estas decisiones que tienen un peso donde a veces a nivel administrativo no se puede llegar tan a fondo, incluso porque algunas cosas tienen que ser cambiadas por ley. Lastimosamente todo el tema de derechos a los que hoy tienen como fundamento los privados de libertad para ejecutar todo este tipo de acciones están fundamentadas en leyes de la República que urgen ser modificadas para que este tipo de situaciones, que ya lo decía don Gerald, durante muchos años estuvieron calladas, estuvieron en silencio, estuvieron durmiendo en el sueño de los justos, finalmente puedan ser atacadas y mitigadas. Y yo creo que los responsables de esto deben de una vez, como dice el dicho popularmente, ponerse las pilas para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir, y sobre todo la ciudadanía, porque a mí sí me preocupa que el dinero de todos los costarricenses se esté financiando una actividad mercantil dentro de una cárcel, como si ya no fuese suficiente a lo que tienen derecho, como la comida, el seguro social, citas médicas, dentista, etcétera.